Nunca pensé que los disparos sonaran tan cerca. Había visto guerras en periódicos, escuchado historias en la radio, pero nada, absolutamente nada, te prepara para el momento en que la tierra tiembla bajo tus pies, el aire se corta con olor a pólvora y tu nombre desaparece entre gritos y órdenes que no te pertenecen. Mi nombre es Rosa Isela, y lo que voy a contarte. Nadie en mi familia lo sabe. Siempre guardé este secreto como quien guarda una herida en el alma, oculta, latente, pero imposible de olvidar. Porque este secreto no me duele, me arde. Me arde como el primer día en que lo vi a él, corría el año 1973, y la frontera norte de México hervía con conflictos que la historia prefirió olvidar. Fui convocada como enfermera voluntaria, pero pronto me vi armada, embarrada, sudando y con miedo. Miedo de morir, claro. Pero aún más miedo de matar. Aquella mañana, mientras cruzábamos una zona de selva espesa, escuché un chasquido seco. Todos se detuvieron. Un paso más, y uno de nuestros hombres cayó en una trampa que explotó a su lado. Su grito fue tragado por el humo. Me quedé paralizada. Otro soldado me empujó hacia atrás, y entonces comenzaron los disparos desde lo alto de la colina. Corrimos. Nos dispersamos. Perdí a mi grupo. Perdí el aliento. Me escondí detrás de unas rocas y me arrastré como una serpiente, con las manos sangrando y la respiración fuera de control. Estaba sola. Sola como nunca antes. Fue allí, entre arbustos secos y silencios quebradizos, donde lo vi por primera vez. Estaba armado, apuntándome. Su uniforme era distinto al nuestro. Piel bronceada, ojos como brasas encendidas. Sabía que era un enemigo. Y él también sabía que yo lo era. Levanté mis manos lentamente. Su arma no se movió. ¿Estás herida?, preguntó, con un acento extraño, pero claro, no respondí. Mi corazón latía desbocado. Esperaba que jalara el gatillo, pero en lugar de eso, bajó el arma. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa rasgada, mi rodilla cubierta de sangre seca. No mato enfermeras. Hoy no. ¿Qué era eso? ¿Una broma? ¿Un código? ¿Una trampa? Lo miré a los ojos y por un segundo, sentí ganas de llorar. No de miedo. De agotamiento. Gracias. Susurré, con la voz atrapada en la garganta. Él asintió con la cabeza. Se dio la vuelta. Y se fue. Me quedé allí, en silencio. El pecho subía y bajaba como el de un animal asustado. Aquella escena duró menos de 2 minutos. Pero desde entonces, no salió de mi mente. En los días siguientes, la guerra no se detuvo. Más hombres murieron. Más mujeres lloraron. Pero yo solo esperaba. Esperaba, sin saber exactamente por qué, y entonces, como si el destino tuviera un capricho macabro, volvimos a cruzarnos. Un nuevo combate, otra región. Pero esta vez, él estaba herido. Uno de los nuestros lo había alcanzado en la pierna. Cuando lo trajeron ante mí, esposado y caído, reconocí sus ojos de inmediato. Los mismos que me habían perdonado la vida. Nadie se dio cuenta. Nadie lo supo. Pero en ese instante, mientras limpiaba su sangre con manos temblorosas, nuestras miradas lo dijeron todo. Yo debería odiarlo, yo debería haberlo dejado morir, pero no pude. Allí, entre bisturíes y sangre, me enamoré del soldado al que debía matar. Nunca supe su nombre. Durante semanas, lo llamé en mi mente, el enemigo de ojos tristes. Así, sin más. No tenía otra forma de nombrarlo. Estaba prisionero en nuestro campamento, con la pierna vendada y una mirada que nunca bajaba la cabeza. Ni siquiera cuando los demás soldados lo insultaban o le escupían al pasar. Aguantaba todo sin decir una palabra. Solo una vez lo escuché hablar, y fue para decirme, gracias, cuando le cambié las vendas. Yo no debería haberme sentido así. Cada vez que lo veía, algo dentro de mí se encendía, una mezcla de miedo, rabia y algo que no sabía ponerle nombre. Me recordaba que él era del otro lado, del bando que había matado a compañeros, tal vez amigos. ¿Cuántas vidas había destruido ese hombre antes de llegar a mí? Pero cuando me miraba, yo no veía un enemigo. Veía un ser humano. Uno roto. Como yo, en la enfermería no podíamos hablar mucho. El comandante siempre tenía un ojo encima de todos. Pero me las arreglaba para atenderlo con más tiempo, a veces con excusas tontas. Le revisaba las suturas con delicadeza. Le ofrecía más agua de la necesaria. Le dejaba un pedazo extra de pan envuelto en un pañuelo. Y él, en silencio, lo aceptaba todo. Con una leve inclinación de cabeza. Nunca pedía nada, y eso era lo que más me confundía. No parecía querer escapar. Ni vengarse. And I morir. Solo, estar. Respirar.
Esperar una noche de tormenta, el cielo rugía sobre nuestras cabezas como si la guerra se extendiera hasta las nubes. La tienda médica se inundaba poco a poco. Los hombres gritaban, arrastraban cosas, aseguraban. Las lonas. Yo corría de un lado a otro, pero algo me impulsó a ir donde él. Lo encontré solo, encadenado a una estaca, con el agua subiéndole hasta la cintura. Nadie se había molestado en moverlo. Me arrodillé frente a él, empapada hasta los huesos. ¿Te dejaron aquí?, le pregunté, con rabia contenida. Él no respondió. Solo cerró los ojos. Entonces hice lo impensable. Saqué la llave del cajón, del botiquín, que no debería haber tenido, y le quité las cadenas. Lo llevé conmigo al fondo de la tienda, donde estaban los heridos menos graves. Nadie notó la diferencia en medio del caos. Lo cubrí con una manta, le di café caliente. Temblaba. Yo también. Esa noche no dormimos. Hablamos. Por primera vez, me dijo que se llamaba Elías. Que tenía 29 años. Que había entrado al ejército no por ideología, sino por necesidad. Su madre estaba enferma. Tenía 2 hermanas pequeñas. No había otra opción. Me habló de su pueblo, de los ríos donde pescaba de niño, de los poemas que su abuelo recitaba. Nada de armas. Nada de política. Solo memorias. Y yo, lloré. Porque entendí que podríamos haber sido vecinos. Amigos. Hermanos. Desde entonces, algo cambió entre nosotros. Yo sentía su presencia antes de verlo. Cada paso que daba en el campamento lo daba pensando si alguien lo estaría vigilando, si lo estarían maltratando. Y cuando alguien se burlaba de él, sentía un fuego subirme por la garganta. Quería defenderlo, pero no podía. Tenía que seguir siendo la enfermera. Invisible. Neutral. Pero por dentro, ya no lo era. Una madrugada, mientras curaba sus heridas, él me tomó la mano. Fue apenas un roce, pero supe que todo estaba dicho. No necesitábamos palabras. Era como si su piel hablara el mismo idioma de mi alma. Un idioma de cicatrices, de renuncias, de silencios demasiado largos. Empezamos a vernos a escondidas, aprovechando turnos de guardia y espacios entre tiendas. Cada encuentro era breve, arriesgado, pero intenso. No había besos aún, ni caricias. Solo miradas. Palabras susurradas. Una complicidad que crecía como flor en campo minado. Una ternura silenciosa, clandestina, que se volvía mi único refugio. En medio del horror, yo sabía que lo que hacíamos era peligroso. Que si alguien nos descubría, él sería fusilado. Y yo perdería todo. Pero por primera vez en años, no sentía miedo. Sentía vida. Sentía amor. Porque en medio del barro, de los llantos, de los disparos, de las amputaciones y los cuerpos apilados, él era mi pedacito de humanidad. Mi esperanza, pero la guerra no perdona. Y justo cuando pensé que podríamos inventar una manera de escapar juntos, llegaron nuevas órdenes. Querían trasladar a los prisioneros a otro campo. Más estricto. Más lejano. Más cruel. Esa noche, Elías me susurró: si me llevan, no volverás a verme. Y yo entendí que tenía que hacer algo. Estaba a punto de traicionar a mi país. A mi uniform. A todo lo que juré defender. Pero también estaba a punto de salvar la única cosa que me devolvió el corazón. Esa decisión me marcó para siempre. Me partió en dos. La soldado y la mujer. El deber y el amor. El uniforme. Y la carne. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Porque en medio de la guerra, encontré algo más fuerte que el odio. Lo encontré a él. Y por él, estaba dispuesta a todo. Incluso a desaparecer del mapa. Incluso a ser juzgada por los míos. Porque su vida ya era mía. La noche en que decidí traicionar a los míos, el aire pesaba como si cada estrella en el cielo estuviera observándome, juzgando cada paso que daba. El campamento dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. Sentía que mi alma se partía en dos con cada latido. Era como si el uniforme me quemara la piel, como si las botas que usaba me ataran a una realidad que ya no podía defender. Elías estaba encerrado, pero no por mucho tiempo. A la mañana siguiente, vendrían a trasladarlo a otro campo, uno del que nadie volvía. Lo supe porque escuché a escondidas al capitán hablando con el comandante. Mañana se lo llevan temprano, dijeron. No sabían que yo estaba detrás de la lona, conteniendo la respiración. Y en ese momento, lo decidí. Iba a sacarlo. No sabía cómo, ni a dónde, pero no podía dejar que se lo llevaran. No después de todo lo que habíamos compartido. No después de haber sentido que por
Fin, en medio de tanto horror, alguien me miraba y me veía de verdad. Volví a la enfermería con el corazón en la garganta. Me acerqué a su camastro, fingiendo revisar sus vendas. Él me miró, y yo bajé la voz. Mañana, al amanecer, te sacan de aquí. Le dije, tragando saliva. No voy a permitirlo. Sus ojos se agrandaron, pero no dijo nada. Solo apretó los labios y me miró como si quisiera memorizar mi rostro. Le dejé un trozo de tela dentro del puño, la llave de las esposas. Esa madrugada fue la más larga de mi vida. Escondí un uniforme viejo en el armario de suministros, junto con una cantimplora, pan duro y un mapa mal dibujado que yo misma había hecho con las rutas de patrullaje. Planeé cada paso, cada distracción, cada mentira. Sabía que si algo fallaba, nos matarían a los dos. O peor, lo torturarían delante de mí. Pero no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. A las 4 en punto, mientras todos dormían, fui hasta la tienda donde lo tenían. Había un solo guardia, un joven que apenas podía mantenerse despierto. Lo envenené con la historia de que había un herido grave en la tienda médica. Cuando salió corriendo, aproveché para entrar. Elías estaba despierto, como si hubiera sentido que yo llegaría. Le lancé el uniforme y le ayudé a cambiarse. Temblaba. No sé si por el miedo o por el frío, caminamos entre las sombras, bordeando el campamento como dos sombras más. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración, que se desbocaba en mi pecho. Elías me tomó de la mano. Su piel estaba helada, pero su agarre era firme. Me sentí menos sola, más viva. Llegamos al punto donde terminaba la cerca de alambre. Había hecho un corte la tarde anterior, fingiendo que reparaba una fuga. Ahora solo faltaba deslizarse por el hueco y correr hacia el bosque. Pero justo cuando nos agachábamos, escuchamos un grito. Uno seco. Uno que heló la sangre, alto. Un disparo rompió la noche. Corrimos. Yo no sabía que podía correr así. Sentía que mis piernas no eran mías. Elías me arrastraba, yo tropezaba. Atrás, los gritos aumentaban. Las balas nos seguían como enjambres de abejas rabiosas. Y justo cuando pensé que no llegaríamos, que caería en cualquier momento, la maleza nos tragó. Corrimos sin rumbo por horas. Cruzamos riachuelos, nos metimos entre los árboles, nos arrastramos por el barro. Cuando por fin nos detuvimos, mi corazón parecía estallar. Nos escondimos en una cueva húmeda, apenas iluminada por la luna. Allí, colapsamos. Yo lloré. Él me abrazó, no dijimos nada. No hacía falta. Durante los días siguientes, nos movimos de noche, dormíamos de día. Nos alimentábamos de raíces, frutos y alguna trampa improvisada que Elías sabía hacer. Era un sobreviviente. Yo solo seguía su instinto. Lo observaba. Lo escuchaba. Me enamoraba más. Cada amanecer era una victoria. Cada noche sin ser encontrados, un regalo. Pero yo sabía que eso no podía durar. Que el mundo no perdonaba traiciones. Que nos buscarían. Que tarde o temprano, alguien nos vería. Un día, mientras cruzábamos un viejo puente de madera, Elías se detuvo. No podemos seguir así. Tarde o temprano, alguien te reconocerá. Tienes cara de soldado. Y yo sigo siendo un prisionero. Para ellos, ¿qué propones? Me miró con una mezcla de amor y tristeza. Como si ya supiera lo que iba a decir, dividirnos. Por un tiempo. Hasta que todo se calme. Yo buscaré un lugar seguro. Tú regresa a tu pueblo. Si todavía hay un lugar al que puedas volver, quise gritarle que no podía dejarlo. Que habíamos llegado tan lejos. Pero sus razones eran justas. Y el miedo me quebraba. Nos despedimos esa noche, a la orilla de un lago. Él me besó por primera vez. Fue un beso largo, lento, como si intentara dejarme su alma en los labios. Me acarició el rostro, me miró por última vez, y se fue. Me quedé sola, abrazando mi mochila, en medio de la oscuridad. Así comenzó mi regreso, pero mi guerra aún no había terminado, porque regresar no sería tan simple, y olvidar, mucho menos. Volver a mi pueblo no fue un alivio. Fue un segundo campo de batalla. Uno sin explosiones ni gritos, pero lleno de miradas cortantes, de silencios pesados y de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Cuando crucé la colina y vi los tejados de mi infancia, algo en mí se partió. Aquella tierra que alguna vez me había abrazado con olor a tortillas recién hechas y a café en la cocina de mi madre, ahora me parecía ajena. Extraña. Como si yo fuera un fantasma que regresaba a una casa que ya no lo esperaba. Mi madre abrió la puerta con las manos temblorosas. No gritó. No corrió a abrazarme.
Solo me miró, como si no supiera si debía alegrarse o asustarse. Me hizo pasar en silencio. Me senté en la misma silla de siempre, pero el asiento ya no me reconocía. Todo estaba en su lugar, pero el tiempo lo había cubierto todo con una capa de polvo invisible. Esa noche, nadie habló de la guerra. Nadie me preguntó por qué había vuelto antes. Nadie mencionó el uniforme. Pero sentí las miradas en los vecinos, los cuchicheos detrás de las ventanas. Yo no era bienvenida. No como antes. La heroína que se fue a luchar, ahora volvía convertida en un rumor incómodo. Mi madre lo supo antes que yo dijera una palabra. ¿Qué hiciste, Carmen? Me preguntó una noche, mientras lavábamos los platos juntas. Algo pasó. No volviste. Entera, yo bajé la mirada. No sabía cómo explicarle que me había enamorado de quien debía matar. Que había salvado al enemigo. Que había traicionado a mi uniforme. Que había elegido el amor por encima del deber. Lo que hice, fue por alguien que me devolvió el corazón. No me pidas arrepentimiento, dije, con un nudo en la garganta. Ella no me abrazó. Pero tampoco me rechazó. Solo siguió fregando el plato en silencio. Y entendí que, en su forma dura y seca, me estaba diciendo, sigue. No te detengas. Los días pasaron como sombras. Yo trabajaba en el mercado, ayudaba a los vecinos, tejía por las tardes. Pero dentro de mí, cada noche era una guerra nueva. Me despertaba empapada en sudor, con el eco de los disparos en los oídos. A veces, creía escuchar la voz de Elías llamándome entre los árboles. Me asomaba a la ventana, ilusa, creyendo verlo llegar. Pero nunca era él. Una tarde, todo cambió. Entré a la tienda del viejo Ramón, buscando hilo para un encargo, y al salir me encontré con un cartel pegado en el poste de luz: se busca traidora. Soldado Carmen Ríos ha ayudado a un enemigo a escapar. Alteration. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Mi nombre, mi cara, mi historia, ahora expuesta como si fuera una criminal. Corrí a casa con el corazón en llamas. Rasgué el cartel y lo quemé detrás del cobertizo. Pero ya era tarde. Todos lo habían visto. Ya no había retorno. Esa noche, mi madre cerró todas las puertas y ventanas. Van a venir por ti, dijo. Tienes que irte. Esta misma noche. ¿A dónde? Donde sea. Pero lejos. Ya no estás segura aquí. Empaqué lo poco que tenía. Una muda de ropa, un par de zapatos, una foto de mi padre, un pedazo de pan duro envuelto en tela y un papel doblado. 100 veces, el mapa que Elías me dejó. Salí bajo la lluvia, sin mirar atrás. Durante semanas, vagué por caminos polvorientos, alimentándome de la caridad de desconocidos y de mi propia rabia. Dormía en establos, en ruinas, bajo árboles. A veces, alguien me reconocía. A veces, no. Pero cada día era una apuesta. Sabía que la orden de búsqueda podía alcanzarme en cualquier momento, y aún así, no me arrepentía, porque cada paso que daba, lo hacía hacia él. Recorrí pueblos enteros preguntando por un hombre de ojos tristes que cojeaba ligeramente, que hablaba poco y que escribía poemas. Nadie lo había visto. O eso decían. A veces me miraban con lástima. A veces, con desconfianza. Empecé a dudar de todo. ¿Estaría vivo? ¿Habría sido capturado? Me habría olvidado. Una noche, al borde de un río, colapsé y grité su nombre. Al cielo, con toda la fuerza que me quedaba. Elías. El eco fue mi única respuesta. Caí de rodillas, empapada, temblando, y lloré como no había llorado nunca. No por mí. No por la guerra. Por él. Por lo que no sabíamos si habíamos perdido antes siquiera de empezar, y en ese momento, cuando todo parecía perdido, escuché una voz. Pensé que nunca dejarías de correr. Me giré. Y ahí estaba, Elías, con la barba crecida, los ojos llenos de cansancio y amor. No sé cómo me encontró. No sé cuántos peligros se enfrentó. Solo sé que en ese instante, el mundo se detuvo. Corrí hacia él, y él me abrazó como si su vida dependiera de eso. Y tal vez sí dependía. La mía, al menos. Sí, te prometí que volvería por ti, susurró, y supe que, aunque la guerra no había terminado, nosotros habíamos vencido. Algo aún más grande que el odio, el destino. Esa noche, bajo la lluvia, nos besamos como si fuera el final del mundo, pero para nosotros, apenas era el comienzo. Encontrarnos fue un milagro. Pero permanecer juntos, eso fue una guerra silenciosa, día tras día. Nadie nos enseñó cómo amar después del horror. Nadie nos preparó para ser dos sobrevivientes cargando más cicatrices que promesas. Después
De aquel reencuentro bajo la lluvia, Elías me llevó hasta una cabaña vieja en medio del bosque, donde un anciano le había dado refugio. Era un lugar humilde, sin electricidad ni comodidades, pero era un hogar. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin miedo. Las primeras semanas fueron de silencio. Dormíamos en el mismo cuarto, pero separados por un abismo invisible. No por falta de amor, sino por exceso de dolor. Cada uno tenía fantasmas que no sabía nombrar. A veces, Elías se despertaba gritando. Otras veces era yo quien lloraba. Dormida. Nos abrazábamos sin hablar, como si el contacto fuera más sagrado que las palabras. Una noche, él rompió el silencio. ¿Crees que podamos vivir como si nada de esto hubiera pasado? No. Pero podemos aprender a vivir con ello y eso hicimos. Elías era bueno con las manos. Reparó la vieja chimenea, fabricó una mesa, talló cucharas de madera. Yo cocinaba, recogía frutos, tejía mantas. Hicimos de aquella cabaña nuestro santuario. No era perfecto. Pero era nuestro. A veces, nos sentábamos afuera al atardecer, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Hablábamos. Poco, pero cuando lo hacíamos, nuestras voces eran suaves, como si temieran romper la paz que habíamos construido a pulso. ¿Te arrepientes de haberme salvado? Me preguntó una vez. Jamás. ¿Tú? Él no respondió con palabras. Solo tomó mi mano y la besó, pero la tranquilidad no dura para quienes huyen del pasado. Una tarde, mientras recogía leña cerca del río, vi algo entre los árboles, una sombra. Un brillo metálico. Alguien nos estaba buscando. Corrí de vuelta a la cabaña, el corazón desbocado. Nos encontraron. Elías no preguntó cómo lo sabía. Solo asintió. Recogimos lo esencial, documentos falsos, algo de dinero, ropa, una vieja fotografía que habíamos tomado con una cámara que encontramos entre las cosas del anciano. Era la única prueba de nuestra existencia feliz. Esa noche dejamos la cabaña atrás. Así comenzó una nueva etapa, ser dos fugitivos. Cambiamos de nombre, de pueblo, de historias inventadas. A veces éramos esposos que buscaban trabajo. Otras veces, primos que cuidaban de un pariente enfermo. Nunca nos quedábamos más de un mes en un mismo lugar. Siempre con la maleta lista. Siempre con los oídos atentos a pasos ajenos. Fue agotador, pero había belleza incluso en eso. Porque cada día juntos, cada comida compartida, cada caricia antes de dormir, era un acto de resistencia. El amor, en medio del exilio, se volvió nuestra patria. Hubo días felices. Recuerdo una tarde en que Elías me llevó a una laguna escondida. Nos bañamos en el agua helada, reímos, jugamos como niños. Por un momento, creí que todo era posible. Que podríamos construir una vida lejos de todo eso, pero también hubo días en los que el miedo nos devoraba. En los que yo me preguntaba si no habíamos condenado nuestras vidas por una decisión impulsiva. En los que él me miraba como si ya no supiera si seguir corriendo valía la pena, y entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Una mañana, desperté con náuseas. Pensé que era algo que comí. Pero los días pasaban y el malestar no se iba. Mis senos dolían. Mi cuerpo se sentía distinto. Y entonces, lo supe, estaba embarazada. Elías se quedó en silencio cuando se lo dije. Me miró como si no supiera si debía alegrarse o llorar. ¿Es una bendición o una condena? Es vida, respondí. Y eso es lo único que nos queda. Durante semanas, discutimos qué hacer. Él temía que traer un niño al mundo fuera un error, que solo lo condenaríamos al mismo dolor que nosotros vivíamos. Pero yo sentía que ese niño sería la prueba de que no todo estaba roto. De que algo puro aún podía nacer de tanto caos. Finalmente, decidimos quedarnos en un pueblo pequeño, escondido entre cerros. Un lugar donde nadie hacía preguntas. Donde los nombres no importaban tanto como el trabajo duro y la honestidad. Elías consiguió empleo como carpintero. Yo atendía una pequeña tienda de costura. Y cada noche, nos aferrábamos a la idea de que estábamos construyendo un futuro. Mi vientre crecía. Y con él, la esperanza, pero en el fondo, yo sabía, el pasado nunca duerme para siempre, y algún día, tocaría nuestra puerta. El pueblo donde nos escondimos era tranquilo, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Calles de tierra, casas de adobe con techos bajos, niños jugando con aros de metal y ancianas sentadas en mecedoras bajo los aleros, tejiendo recuerdos en silencio. Ahí, Elías y yo intentamos renacer. Casi lo logramos. Casi, con el pasar de los meses, la gente comenzó a aceptarnos.
Yo era la costurera del pueblo, él, el carpintero serio que arreglaba puertas, ventanas y corazones rotos sin decir mucho. Nuestra rutina era sencilla, casi sagrada. Por la mañana, desayunábamos juntos frente a la pequeña ventana que daba al jardín que cultivábamos. Al mediodía, yo cerraba mi tiendita para descansar un rato, y por las tardes, él regresaba con las manos llenas de aserrín y el corazón cansado pero contento, y dentro de mí, la vida creciendo, sentía a ese pequeño ser como un milagro. Cada patadita era una afirmación de que algo en este mundo aún era posible. Elías, poco a poco, comenzó a hablarle a mi vientre. Le cantaba canciones que aprendía de los vecinos. Le contaba historias. Le juraba que, aunque todo a nuestro alrededor fuera incierto, su amor sería eterno, pero la paz siempre tiene un precio. Y el pasado, una memoria larga, una tarde, mientras caminaba de regreso del mercado, noté a un hombre nuevo en el pueblo. Alto, con sombrero, botas militares desgastadas. No hablaba con nadie, solo observaba. Me miró por un segundo que pareció eterno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aceleré el paso, esa noche, no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía. Elías despertó y me encontró temblando, lo encontró. Le dije, ¿estás segura? No lo sé, pero lo siento. Como se siente una tormenta antes de caer, los días siguientes fueron tensos. Yo evitaba salir. Elías se volvió más silencioso. El hombre seguía ahí, preguntando cosas, sonriendo demasiado. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie sabía por qué se quedaba tanto tiempo en la plaza, hasta que una mañana, lo vi frente a mi tienda. Buenos días, señora Carmen, ese nombre. Ese maldito nombre que yo había enterrado, debe haberme confundido, señor. Me llamo María, claro. María, la costurera. Con un esposo carpintero llamado Elías. Y un bebé en camino. Me quedé de piedra, no se preocupe. No estoy aquí para hacerle daño. Pero otros vendrán. Y ellos no serán tan amables. ¿Qué quiere? Una historia completa. Y quizá, ayudarles a escapar, si me la cuenta bien, esa noche, Elías y yo discutimos como nunca. Yo quería huir otra vez. Él quería quedarse. Estaba harto de correr. Yo, de esconderme. Pero él sabía que yo tenía razón. A las 2 de la madrugada, preparamos todo. Ropa, dinero, documentos falsos. Yo, con 8 meses de embarazo, apenas podía caminar bien. Pero no había opción. Salimos por la parte trasera de la casa, cruzamos por huertos, por callejones que ni los perros conocían. El hombre, ese extraño, nos esperó al final del camino. Hay una camioneta al norte. Tienen 10 minutos antes de que lleguen los otros. ¿Por qué nos ayuda? Pregunté, jadeando, porque también amé. Y no tuve su suerte. Subimos a la camioneta sin mirar atrás. El viaje fue eterno. Cada cruce, cada curva, cada farol encendido nos parecía una amenaza. Yo sentía contracciones suaves, pero frecuentes. Elías apretaba mi mano cada vez que me quejaba. Me hablaba al oído, me pedía que aguantara un poco más. Finalmente, llegamos a un convento en lo alto de una montaña. Monjas viejas nos recibieron en silencio. Ahí, en una habitación humilde, entre oraciones murmuradas y manos temblorosas, di a luz a nuestra hija, la llamamos Esperanza, y fue, en verdad, lo que nos mantuvo vivos. Afuera, el mundo seguía siendo cruel. Pero dentro de ese convento, aunque fuera por unos meses, conocimos algo parecido a la paz. El pasado nos había encontrado, sí. Pero también nos había mostrado que a veces, incluso entre la persecución y el miedo, hay almas dispuestas a dar una segunda oportunidad, y nosotros, Elías, Esperanza y yo, no íbamos a desperdiciarla. Cuando tuvimos a Esperanza en brazos por primera vez, yo creí, ingenuamente, que el dolor había quedado atrás. Que después de tanta oscuridad, el nacimiento de nuestra hija sería como abrir una puerta a una nueva vida, donde no existía el miedo ni la huida. Pero pronto entendí que el mundo no olvida, y mucho menos perdona a los que eligen el amor por encima de la obediencia. En el convento, las monjas nos trataron con una dulzura que aún me emociona. Nos dieron un cuarto pequeño, pero limpio. Nos ofrecieron sopa caliente, mantas bordadas a mano, y sobre todo, silencio. Nadie hacía preguntas, nadie miraba con juicio. Era como si entendieran que nuestras heridas no eran visibles, pero estaban ahí. Supurando cada día, Elías ayudaba en la carpintería del convento, reparando bancos de iglesia, construyendo estantes para los libros sagrados. Yo me uní a la cocina, pelando papas, amasando pan, cuidando a las novicias más jóvenes.
Y Esperanza dormía envuelta en una manta tejida por Sor María, la más anciana, que me decía que los bebés traen mensajes de Dios. Que nacer en medio del caos es una señal de que el cielo aún tiene esperanza en los hombres, pero esa paz, como todas las que habíamos tenido, tenía fecha de caducidad. Una mañana, mientras Elías y yo compartíamos un desayuno en silencio, Sor Teresa entró con el rostro descompuesto. No dijo palabra. Solo nos entregó un sobre. Un sello militar, una carta sin firma. En ella, unas líneas que me dejaron helada. Sabemos dónde están. No correrán esta vez. Mis manos temblaban. Elías no necesitó leerla para entender. Su rostro, siempre tranquilo, se endureció como piedra. En sus ojos, no había miedo, sino resignación. Como si ya hubiera estado esperando ese momento, las monjas nos ayudaron a empacar lo poco que teníamos. Nos ofrecieron una carreta vieja, tirada por un burro flaco pero ágil, para que nos internáramos en las montañas. Elías propuso separarnos, él llevaría a los hombres lejos, en otra dirección, para despistarlos. Yo, con Esperanza, seguiría hacia el sur, buscando un pueblo donde nadie nos conociera, y lloré. Le supliqué que no me dejara sola. Pero él me abrazó fuerte, me besó la frente y me dijo con la voz quebrada: no te estoy dejando. Te estoy protegiendo. Si algo me pasa, tú y ella deben vivir. Esa fue la última vez que vi a Elías durante años. El viaje fue agotador. Llevaba a Esperanza envuelta en mi pecho, cantándole bajito para que no llorara. El camino era empedrado, polvoriento, lleno de riscos. Dormíamos bajo los árboles, comíamos lo que podía conseguir, frutas, raíces, restos de pan que me daban. Campesinos generosos que no sabían quién era yo, pero sí veían el hambre en mis ojos. Llegué a un pueblo cerca de Oaxaca, donde una mujer me alquiló una habitación detrás de su tienda de telas. Le dije que era viuda, que venía del norte huyendo de la pobreza, que mi hija necesitaba un techo. No preguntó nada. Me dio la llave, me pidió unas monedas y me mostró cómo calentar agua en una olla vieja sobre brasas. Allí, comencé de nuevo. Una vez más, cuidaba niños por las mañanas, lavaba ropa ajena por las tardes. A veces, bordaba pañuelos para vender en la plaza. Cada centavo lo guardaba como si fuera oro. Cada noche, me sentaba junto a la cuna improvisada de Esperanza y le hablaba de su padre. Le contaba historias de un hombre valiente que construía cosas con las manos, pero que había salvado mi alma con el corazón. Los años pasaron. Ella creció. Fuerte, inteligente, con los ojos negros de Elías y mi carácter terco. Nunca le mentí. Desde pequeña, le hablé con la verdad. Le dije que su padre era un hombre bueno, pero que el mundo lo había separado de nosotras. Que quizás algún día volveríamos a verlo, pero en las noches, cuando ella dormía, yo lloraba en silencio. Abrazaba su ropa, sostenía la única foto que teníamos juntos, y le rogaba a Dios que Elías estuviera vivo. Que no lo hubieran atrapado. Que en alguna parte del país, él también me recordara. Una tarde, después de 6 años de silencio, llegó una carta, no tenía remitente. Solo un nombre escrito con una caligrafía firme, para Carmen. La abrí con manos temblorosas. Adentro, una hoja doblada y una pequeña figura tallada en madera, una flor, idéntica a la que Elías solía hacer con sus herramientas en la cabaña. Estoy vivo. No podía escribir antes. Me escondí. Pensé que era mejor que creyeras que estaba muerto. Pero nunca dejé de amarlas. Si aún quieres verme, estaré el 15 de agosto en la vieja estación de tren de San Jacinto, al atardecer. Solo si aún quieres. El corazón me estalló en el pecho. No lo pensé. Preparé a Esperanza, le puse su vestido más bonito, peiné su cabello con esmero y nos subimos a una carreta prestada. Ese día, cada minuto parecía eterno. Llegamos con el sol cayendo. La estación estaba vacía, cubierta de polvo, con el sonido del viento entre los postes. Esperanza jugaba con su muñeca de trapo mientras yo miraba al horizonte, esperando un milagro, y entonces lo vi, más delgado, con el cabello salpicado de canas, pero con los mismos ojos que me habían salvado aquella noche en el bosque. Elías corrió hacia nosotras. Cayó de rodillas frente a Esperanza. La miró con lágrimas en los ojos y le dijo: «Soy tu papá». Ella, sin entender del todo, le abrazó el cuello y preguntó: «¿Viniste a quedarte?». Él me miró. Yo asentí, con el alma entera en ese gesto. «Sí, hija. Esta vez, para siempre», y en ese abrazo, supe que el amor no siempre llega fácil, ni limpio, ni sin heridas. Pero cuando es real, sobrevive a la guerra, al silencio, al tiempo, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta.
Volver a tener a Elías junto a mí después de tantos años fue como despertar de un sueño del que temí no salir nunca. Pero no todo fue como en los cuentos que uno le narra a las niñas para que se duerman con esperanza. La realidad no había dejado de ser áspera, y aunque el amor persistía, el mundo seguía cargado de cicatrices que no sanan con abrazos. Nos mudamos a una pequeña casa cerca del mercado del pueblo. Era una construcción vieja, con techos bajos y paredes agrietadas. Pero tenía un pequeño jardín donde Esperanza corría detrás de mariposas, y eso bastaba para llamarla hogar. Elías construyó con sus propias manos una mesa, 2 sillas y una cuna nueva para cuando Esperanza quisiera usarla para sus muñecas. Yo bordé cortinas con flores amarillas, como aquellas que crecían junto a nuestra cabaña perdida en la montaña. Poco a poco, llenamos aquel espacio con memorias nuevas, aunque el pasado se escondiera en cada rincón. Él nunca me contó todo lo que vivió durante esos 6 años. Decía que algunas historias solo deben ser llevadas al silencio para no contagiar el alma con tanta oscuridad. Pero a veces, cuando creía que dormía, lo escuchaba murmurar nombres, repetir frases que me helaban la sangre. No dispares, es solo un niño. Perdóname, hermana. No quiero matarte. Eran gritos envueltos en susurros, batallas que seguían ocurriendo dentro de su pecho mientras afuera aparentaba calma. Yo tampoco estaba libre de fantasmas. A veces, mientras cocinaba o tejía, me encontraba mirando el vacío, recordando las voces de los que ya no estaban. De las mujeres que conocí en los refugios, de las madres que enterraron a sus hijos sin nombre, de las monjas que ocultaban a los caídos como si esconderlos fuera un acto de fe. Esperanza crecía rápido. Un día, sin previo aviso, me preguntó, ¿por qué otros niños tenían abuelos y ella no? Sentí un nudo en la garganta. Me senté junto a ella y con toda la ternura que me quedaba, le conté que sus abuelos eran parte del cielo. Que habían partido cuando la guerra aún rugía, pero que si cerraba los ojos con fuerza, podría escucharlos susurrando desde las estrellas. Pero había algo que ni Elías ni yo sabíamos cómo enfrentar: el juicio del pueblo. Algunos sabían quiénes éramos. Otros solo sospechaban. Pero bastó una sola mirada malintencionada, un comentario lanzado al aire en la plaza, para que nuestra tranquilidad empezara a resquebrajarse. Esa es la mujer que traicionó a los suyos por un enemigo. El soldado que desertó vive aquí, entre nosotros. Y ahora quieren criar una niña como si nada hubiera pasado. Los susurros se volvieron piedras. Las miradas se volvieron puertas cerradas. Ya nadie nos saludaba. La señora que antes me vendía verduras me evitaba. Elías dejó de ser llamado para trabajar en casas. Yo perdí a mis clientas del bordado. El panadero le dijo a Esperanza que no entrara más a su tienda. Todo eso, sin gritos, sin violencia directa. Solo la crueldad silenciosa de un pueblo que no olvida. Una noche, después de que Esperanza se durmiera, Elías y yo nos sentamos en el porche de casa. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como si no supieran del dolor de los humanos. Él me tomó la mano, con ese gesto firme y cálido que me devolvía la paz. Me miró con una tristeza que no había visto ni siquiera en los días más duros. ¿Te arrepientes de todo lo que hicimos?, me preguntó. Yo tardé en responder. Miré mis manos, las mismas que cargaron armas, las que salvaron vidas, las que escondieron miedo, las que cuidaron a Esperanza cada día. No me arrepiento de amarte. De eso nunca. Lo único que duele es saber que el mundo sigue peleando una guerra que nosotros ya terminamos hace años. Elías asintió. Y por primera vez, desde que regresó, vi lágrimas correr por su rostro. Al día siguiente, decidimos algo que nos cambiaría para siempre: vendimos la casa. Regalamos los pocos muebles que teníamos. Empacamos lo indispensable. Y partimos, una vez más. Pero esta vez no huíamos del pasado, sino que caminábamos hacia un futuro diferente. Nos unimos a un grupo de viajeros, familias que iban de pueblo en pueblo ofreciendo ayuda a comunidades olvidadas. Algunos curaban, otros enseñaban, otros construían. Elías tallaba utensilios y muebles. Yo enseñaba a leer y bordar a niñas y adolescentes. Esperanza, con su risa luminosa, se convirtió en símbolo de esperanza también para ellos. Viajamos por meses. Cruzamos ríos, montañas, desiertos. En cada lugar, encontrábamos historias similares a la nuestra. Amores prohibidos, traiciones, perdones, reencuentros. Y con cada historia, sanábamos un poco más. Una tarde, en un poblado al pie de la sierra, nos invitaron a quedarnos. Nos ofrecieron una pequeña parcela, una casita abandonada, y la promesa de que allí no harían preguntas.
Solo pedían que compartiéramos lo que sabíamos, y allí nos quedamos, allí plantamos árboles, criamos gallinas, enseñamos a niños, cuidamos de ancianos, allí, entre montañas y amaneceres, descubrimos que no se necesita mucho para ser feliz. Que a veces el verdadero hogar no es donde naces, sino donde puedes respirar sin miedo. Allí, Elías me volvió a pedir que fuera su esposa. Esta vez con un anillo tallado en madera, y un beso bajo el árbol que plantamos juntos, y allí, en ese rincón del mundo donde nadie nos conocía, empezamos realmente nuestra historia. Una historia que no estaba escrita con pólvora ni sangre, sino con tierra, amor y esperanza, y mientras Esperanza jugaba descalza bajo el sol, entendí algo que me marcó para siempre: sobrevivimos porque nos elegimos. Y eso vale más que cualquier bandera. Creí que por fin habíamos encontrado un rincón en este mundo donde el pasado no tuviera garras, donde las sombras no se arrastraran detrás de nuestros pasos. Pero la guerra, la verdadera guerra, no siempre se libra con armas. A veces, la peor batalla es aquella que se desata dentro del alma, en la quietud de una noche tranquila, o en la mirada de alguien que no entiende lo que has vivido. En el nuevo pueblo donde decidimos quedarnos, las cosas marchaban con paz. No teníamos lujos, pero tampoco faltaba lo esencial. Elías trabajaba con madera para los vecinos, construyendo puertas, bancos, herramientas de campo. Yo seguía enseñando a las niñas del pueblo, compartiendo lo que sabía de letras, de costura, y hasta de cómo curar una herida con hojas de menta y fe. Esperanza corría con otros niños por los caminos de tierra, libre y feliz, como si nunca hubiese nacido en medio de la guerra, pero ni el amor más grande puede evitar que la memoria sangrante se derrame. Todo comenzó con un visitante. Un hombre del norte, alto, de voz ronca y uniforme viejo. Dijo que era parte de una comisión de reconocimiento para antiguos soldados desertores. Nadie lo invitó. Nadie supo cómo llegó al pueblo. Pero un día apareció en la plaza, con una carpeta bajo el brazo y los ojos como cuchillos. Me observó con detenimiento. Luego miró a Elías. No hizo preguntas, solo sonrió de forma seca y dijo: algunos secretos no se entierran tan fácil, señora. Desde esa noche, Elías cambió. Volvió a tener los mismos silencios largos de antes. Las manos le temblaban al tallar. Dormía menos. A veces, salía en la madrugada sin decir a dónde iba. Yo lo sabía, estaba asustado. No por él. Por nosotras. Una tarde, lo enfrenté en la cocina. Tenía la cara demacrada, los ojos hundidos. ¿Qué está pasando, Elías?, le pregunté. Con el corazón encogido, él se sentó frente a mí. No habló de inmediato. Sacó una carta arrugada de su bolsillo. La extendió con manos trémulas. La abrí. Era una citación. No oficial. Sin sello. Solo unas líneas escritas a mano: tú y la mujer que lo entregó todo por traicionar a su bandera no tienen lugar en esta tierra. Tienen 3 días para irse. O lo lamentarán. Mis piernas flaquearon. Me sujeté de la mesa para no caer. El pasado, una vez más, tocaba la puerta de nuestra paz recién sembrada. ¿Quién lo envió? No. Lo sé. Pero no es el único mensaje. Ya han aparecido 3 en la entrada de casa. Y en el mercado nadie me quiere vender comida. Sabíamos lo que significaba eso. La misma historia, una vez más. El exilio perpetuo. La condena silenciosa. El castigo de quienes deciden amar en tiempos de odio. Pero esta vez yo no estaba dispuesta a huir. Reuní al pueblo. Uno a uno. Les hablo. Les conté mi historia. Sin adornos. Sin esconder las manchas. Les dije que sí, amé a un enemigo. Que sí, maté para sobrevivir. Que sí, desobedecí órdenes. Pero también salvé vidas. Y que ahora, solo quería vivir en paz. No pedía perdón. Porque el amor no necesita ser disculpado. Al principio, hubo silencio. Luego, una mujer de cabello cano se acercó y dijo: mi hijo murió en la guerra. Nunca supe cómo. Pero me alivia saber que aún existen personas que sobrevivieron sin perder el corazón. Tú eres más valiente que todos los que te juzgan desde la sombra. Esa noche, el pueblo encendió velas frente a nuestra casa. No dijeron nada. Solo dejaron las luces ahí, como faros, como escudos. No recibimos más amenazas, pero Elías no volvió a ser el mismo. Días después, me confesó que sentía que no merecía aquella paz, que su alma seguía viviendo en trincheras, que cada vez que escuchaba un trueno, su cuerpo se tensaba como si un disparo estuviera por alcanzarlo. Lo abrace fuerte. Le prometí que estaría a su lado, que caminaríamos cada herida juntos, sin
Importar cuánto tiempo tomara, una tarde de lluvia, cuando el pueblo estaba envuelto en neblina, él me pidió que lo acompañara a un lugar especial. Caminamos por casi una hora hasta llegar a un campo alto, donde se veía todo el valle. Allí, Elías sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Este es mi uniforme, dijo. El que usé cuando nos conocimos. El que me salvó y me condenó, lo colocó en el suelo. Lo roció con alcohol. Y lo encendió, el fuego no hizo ruido. Solo crepitó como si susurrara algo viejo, algo que ya no dolía. Hoy entierro al soldado. Hoy solo quiero ser tu esposo, el padre de esperanza, y un hombre. Libre, lloré, pero no de tristeza. Era una despedida. No de él, sino de lo que nos hizo daño. Era el inicio de una vida nueva. Volvimos a casa tomados de la mano, bajo la lluvia. Esa noche, Esperanza se durmió entre nosotros. Elías la abrazó con fuerza. Y antes de cerrar los ojos, me susurró, a veces, uno necesita arder por dentro para renacer, y yo supe, sin lugar a dudas, que aunque la guerra nunca termina del todo, nosotros, al fin, habíamos comenzado a vivir. Han pasado ya varios meses desde aquella noche en que Elías quemó su uniforme y me prometió que el soldado había quedado atrás. Desde entonces, nuestras rutinas adquirieron un sabor distinto. No era la rutina de la resignación, ni del olvido. Era una rutina de reconstrucción. Como quien encuentra ruinas entre las montañas y decide, sin saber muy bien cómo, levantar una casa con lo que queda. Así vivíamos nosotros, levantando muros con amor y techos con esperanza. Yo despertaba antes que el sol, y lo primero que escuchaba era el susurro suave de la respiración de Elías. A veces, él ya estaba despierto, observando el techo como si todavía lo recorrieran balas invisibles. Pero cuando nuestros ojos se encontraban, su mirada se llenaba de algo que la guerra nunca pudo arrancarle, ternura. Esperanza iba creciendo rápido. Cada día tenía preguntas nuevas. Una mañana, mientras desayunábamos pan con café y miel, me miró con esos ojitos inquietos y me soltó, mamá, ¿cómo fue que te enamoraste de papá si él era tu enemigo? Trade saliva. Elías se detuvo, con la taza en los labios. Me miró, con una leve sonrisa. No era una sonrisa cómoda, era una mezcla de orgullo y dolor. Como quien recuerda una herida que, aunque ya cerrada, aún arde con la lluvia, le respondí. Con la verdad, porque a veces el corazón ve cosas que los ojos no pueden. Y porque en medio del odio, el amor puede ser la única rebelión. Ella frunció el ceño, pensativa, y luego asintió como si hubiese entendido algo muy profundo. Entonces, el amor también puede ganar guerras, y yo sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si cada batalla que habíamos vivido hubiese servido para llegar a esa frase. Para que mi hija supiera eso, Elías comenzó a escribir. Lo hacía en las tardes, cuando la brisa entraba por la ventana de la cocina y el cielo se teñía de naranja. Escribía en un cuaderno viejo, con letras apretadas y precisas. Me dijo que no quería que su historia se perdiera. Que muchas veces los libros hablaban de generales y héroes, pero nunca de los hombres rotos, de los que amaban en la trinchera, de los que lloraban en silencio. A veces me pedía que leyera lo que había escrito. Yo lo hacía en voz alta, mientras él tallaba madera o simplemente escuchaba, con los ojos cerrados. Era como si cada palabra dicha sacara un peso de su pecho. Una noche, me confesó que soñaba con publicar esas memorias. No por vanidad, sino porque quería dejar algo verdadero en este mundo mentiroso. Algo que no estuviera manchado de propaganda ni de odio. Quiero que Esperanza sepa quién fui. No el soldado, ni el desertor, sino el hombre que eligió amar. Aunque todo decía que no debía hacerlo, lo abracé. Le dije que yo también escribiría. Que nuestras voces merecían quedar grabadas. Que quizás algún día, alguien leería nuestra historia y entendería que el amor, cuando es real, no necesita bandera. Así comenzamos un ritual. Cada noche, después de acostar a Esperanza, nos sentábamos a escribir. Él en su cuaderno, yo en el mío. A veces en silencio. A veces leyéndonos mutuamente. Y en esas páginas dejamos lo que la guerra no pudo robar, nuestras palabras, pero no todo era calma. Había días en que los recuerdos golpeaban más fuerte. En que Elías se encerraba en el cuarto, temblando, con el rostro empapado en sudor frío. Yo me sentaba al otro lado de la puerta, hablándole con voz suave, contándole historias que él ya conocía, pero que necesitaba oír como si fueran nuevas. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, vi a Esperanza con una flor en la mano. Se la llevaba a su papá, que tallaba una figura de madera. Cuando se la dio, le dijo,
Es para que no olvides que las cosas bonitas también crecen después de las tormentas. Elías se quedó mirando la flor como si fuese la cosa más importante del mundo. La colocó sobre su corazón. Y luego me miró. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño me dé más fuerza que todos los discursos que escuché en el ejército? Y yo supe, otra vez, que habíamos ganado algo más grande que una guerra. Habíamos vencido al miedo. Tiempo después, un periodista del Estado llegó al pueblo. Alguien le había contado de nosotros, de nuestra historia. Nos pidió una entrevista. Daremos. Teníamos miedo de exponernos. Pero finalmente aceptamos la entrevista. Se publicó semanas después en un diario regional. Nos llamaron los amantes de la guerra que eligieron la paz. La gente comenzó a escribirnos. Algunos para agradecer, otros para insultar. Pero la mayoría nos decía que nuestra historia les había dado esperanza. Un día, llegó una carta. Sin remitente. Solo decía, gracias por recordarnos que el amor no se desvanece en el silencio. Que hay batallas que solo se ganan con ternura. Ustedes no son traidores. Son valientes. Y por primera vez, en mucho tiempo, Elías lloró sin culpa. Sin miedo. Solo lloró. Y esas lágrimas lavaron años de dolor. El amor no se desvanece en el silencio. No se rompe con balas. No se entierra con órdenes. Permanece. Como una flor que nace entre ruinas. Como una voz que se niega a callar, y así seguimos. Escribiendo. Viviendo. Amando, porque a veces, lo más valiente que uno puede hacer es simplemente amar. Aquel invierno trajo un frío que no solo se colaba por las rendijas de las ventanas, sino que también se metía bajo la piel, como si quisiera recordarnos que las cicatrices no desaparecen del todo. Las montañas que rodeaban el pueblo amanecían cubiertas de niebla, y el humo de las chimeneas danzaba en el aire con una melancolía que me hacía pensar en los rostros que ya no estaban, en las voces que la guerra se había llevado y que a veces regresaban en forma de susurros cuando el viento golpeaba fuerte la madera vieja de nuestra casa. Elías ya no era el mismo hombre que conocí en el campo de batalla. Y yo tampoco era la mujer que había marchado con botas llenas de barro y el corazón endurecido por la necesidad de sobrevivir. Habíamos cambiado, lentamente, como cambia el cauce de un río cuando encuentra piedras nuevas. Pero había algo en el que aún temblaba. Un rincón de su alma donde la guerra seguía viva, como un animal herido que se niega a morir del todo. Cada noche, después de que Esperanza se dormía, él se sentaba en la sala con una manta sobre las piernas y miraba al fuego con los ojos perdidos. Yo lo acompañaba en silencio. No necesitábamos hablar. A veces bastaba con estar ahí. Con sostener su mano. Con recordarle que estábamos juntos. Que seguíamos vivos. Una madrugada, lo encontré en el patio, arrodillado frente a un montón de tierra removida. Tenía las manos sucias y los ojos húmedos. Cuando me acerqué, vi que había enterrado su cuaderno. No quiero que nadie lea lo que fui, dijo sin mirarme. Ni siquiera yo. Me senté junto a él. Le acaricié la espalda, pero si tú no cuentas tu historia, ¿quién lo hará por ti? No quiero que Esperanza cargue con mis sombras. Las sombras no se heredan, Elías. Se enfrentan. Y tú me enseñaste eso cuando decidiste quedarte a mi lado. Él rompió a llorar. Y lo abracé como si abrazara al niño que quizás un día fue. Al soldado que tuvo que matar para sobrevivir. Al hombre que eligió amar a su enemiga. Lo abracé con todo mi ser. Y en ese abrazo, supe que aunque la guerra había dejado marcas profundas, nuestro amor era la única trinchera que nos quedaba. La única donde podíamos estar seguros. Pasaron los días. Y con ellos, llegó una noticia que nos sacudió. Esperanza cayó enferma, una fiebre alta. Dolores en el cuerpo. Pérdida de apetito. Corrimos al médico del pueblo, un hombre anciano que hizo lo que pudo con los pocos recursos que tenía. Pero no era suficiente. Necesitábamos llevarla a la ciudad. Vendimos lo poco de valor que nos quedaba, la mesa de madera que Elías había tallado con sus propias manos, los aretes de mi madre, incluso el medallón que guardaba desde la guerra. Lo hicimos sin pensarlo. Porque cuando el amor te llama, no hay lugar para el orgullo ni para el apego. En la ciudad, los médicos la estabilizaron. Era una infección severa, pero curable. Tuvimos que quedarnos semanas allí. Vivíamos en un cuartito alquilado cerca del hospital, comíamos pan duro y café barato, pero nos sentíamos más ricos que nunca porque nuestra hija empezaba a recuperar el color en las mejillas. Y cada sonrisa suya era una bala que rebotaba en nuestro pasado. Durante esas semanas, conocimos a otras familias. Madres solas, soldados mutilados, niños sin padres.
Compartíamos historias en la sala de espera. Nos unía el dolor. Y también, la esperanza. Allí, Elías volvió a escribir. Esta vez, no sobre la guerra, sino sobre la vida. Sobre el amor. Sobre la promesa que habíamos hecho de no rendirnos jamás. Un día, una mujer de cabello blanco se me acercó y me dijo: he escuchado su historia. Usted es la mujer que amó a su enemigo, ¿cierto? Me quedé helada. Asentí. Quiero que sepa que gracias a usted, mi nieta ha decidido buscar a su padre, un hombre al que nunca quiso conocer. Por odio. Su historia le dio fuerza. Le enseñó que el amor puede más que el miedo y lloré. Porque entendí que nuestras heridas también podían sanar a otros. Que cada palabra dicha con verdad encontraba eco en corazones rotos. Cuando volvimos al pueblo, con esperanza ya recuperada, nos recibieron con flores. Nunca había visto a Elías tan conmovido. Se arrodilló en medio de la plaza, besó la tierra y susurró: ahora sí, este es mi hogar, y yo supe que no hablaba de un lugar físico. Hablaba de nosotros, de la familia, de la paz que habíamos construido con escombros. Nuestro hogar se llamaba Valentía. Esa noche, mientras cenábamos juntos, Esperanza levantó su vaso y dijo: brindo por mamá y papá, porque me enseñaron que el amor no siempre es fácil, pero sí es lo más valiente que hay. Y en ese instante, con las velas titilando, con el aroma del pan caliente llenando la casa, entendí que la guerra nos había quitado muchas cosas. Pero también nos había dado otras que no cambiaría por nada: la certeza de que el amor verdadero nace cuando uno se atreve a cruzar las fronteras del miedo. Elías me miró y me tomó la mano. ¿Te arrepientes de haberme amado? Jamás. Porque incluso si el mundo entero me señalara, yo volvería a elegirte. Una y mil veces, y en sus ojos, vi la paz, la verdadera paz, esa que no depende de banderas, ni de discursos, ni de finales felices. Esa que solo se alcanza cuando uno aprende a vivir con las cicatrices, y a amar, a pesar de ellas. A veces me despierto antes del amanecer y camino descalza por el corredor de madera, como si mi cuerpo todavía recordara los horarios del cuartel, como si mis pasos supieran que alguna vez fui entrenada para despertar antes que el sol y obedecer al silbido del viento como si fuera una orden. En esos momentos, miro el cielo oscuro desde la ventana de la cocina y me sorprendo pensando que aún soy aquella mujer que corría entre explosiones, que enterraba compañeras con las manos temblando, que aprendió a vivir sin nombres. Solo con rangos, números, gritos y silencio, pero luego escucho la respiración suave de Esperanza desde su cuarto, el crujido de la cama de Elías cuando se gira buscando mi calor, y recuerdo que ya no estoy en guerra. Que mi uniforme ahora está colgado en la pared, viejo, desgastado, pero limpio. Que mi trinchera hoy se llama hogar. Y sin embargo, nunca dejé de ser soldado. Solo cambié de trinchera. Han pasado años desde aquella entrevista en el periódico. Desde que los ojos del mundo se posaron brevemente sobre nosotros para luego mirar hacia otro lado, como hacen siempre. Pero eso no importó. Porque nosotros seguimos escribiendo, sembrando, criando, amando. Sin cámaras, sin aplausos. Con dignidad, Elías terminó su libro. Lo tituló Cartas a la trinchera y lo publicó de forma modesta, con ayuda de una pequeña editorial de la ciudad. Al principio no vendía. Pero un día, una maestra de secundaria lo encontró en una feria del libro usado y lo llevó a su aula. Y fue entonces que comenzó algo hermoso. Nos empezaron a invitar a escuelas rurales, universidades pequeñas, encuentros de veteranos, para contar nuestra historia. No como héroes, sino como sobrevivientes. Como seres humanos que eligieron el amor cuando todo alrededor gritaba odio. Cada vez que hablábamos frente a un grupo de jóvenes, veía sus rostros transformarse. Algunos lloraban. Otros nos abrazaban al final. Y algunos simplemente nos decían: gracias por no rendirse, y eso, para mí, era todo. Esperanza creció en medio de libros, de recuerdos, de conversaciones honestas. Le hablamos siempre con la verdad. Nunca disfrazamos la guerra, pero tampoco dejamos que nos definiera. Ella sabía que su madre había apuntado un fusil a su padre. Y que su padre había desobedecido una orden para salvar a quien luego sería su esposa. Esa historia, para ella, no era una vergüenza, sino una enseñanza. Un día, me dijo: quiero ser periodista. Pero no de los que buscan escándalos. Quiero contar las historias que la gente no se atreve a mirar, y yo sentí que una flor más nacía entre las ruinas. Elías enfermó una primavera. Nada grave al principio. Un dolor en el pecho, una tos seca. Pero con los días, fue empeorando. Lo llevamos al hospital, y el diagnóstico llegó como una cuchillada fría:
fibrosis pulmonar, probablemente causada por la exposición a gases en la guerra. Nadie lo había detectado antes. Nadie lo había tratado. Porque durante años, simplemente, no se quejó. Él me miró, mientras el doctor explicaba todo, y me dijo con voz tranquila: no quiero que llores por esto. Ya viví más de lo que esperaba, más de lo que merecía, y yo, apretando sus manos, le respondí: lo único que merecías era paz. Y aún no te la he dado toda. Volvimos a casa. Y Elías comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, no sus memorias, sino cartas para Esperanza. Una para cada cumpleaños que él creyera que no iba a alcanzar. Una para su graduación. Para su boda. Para el nacimiento de su primer hijo. Para cuando tuviera miedo. Para cuando pensara rendirse. Lo vi escribir cada noche con manos temblorosas. Y entendí que ser soldado no es portar un arma. Es no abandonar nunca tu misión. Y la misión de Elías siempre fue amar. Murió una tarde de julio. En nuestra cama. Con mi mano en la suya. Mirando el rostro de Esperanza que no paraba de llorar. Su última palabra fue: gracias. Lo enterramos en el cementerio del pueblo, con su uniforme. No el del ejército, sino el que usaba para nuestras charlas en escuelas. El de civil. Con un pañuelo que Esperanza le bordó con la frase que siempre repetía: el amor es la única trinchera que vale la pena. Después de su partida, me costó respirar. Caminaba por la casa y todo me parecía hueco. Pero cada vez que me sentía caer, encontraba una carta suya. Oculta entre libros, entre las herramientas, en el bolsillo de una chaqueta. Y esas letras me sostenían. Una noche, mientras ordenaba papeles, encontré una nota que no conocía. Era para mí. Decía: si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero quiero que recuerdes algo: tú fuiste mi bandera. Mi paz, mi causa, mi victoria. Gracias por haberme enseñado que incluso los soldados pueden amar sin condiciones. Prometí que seguirás hablando. Que seguirás contando lo que fuimos. Porque mientras alguien escuche, nunca moriremos. Y yo lo prometí. Desde entonces, me visto cada domingo con mi uniforme. Me siento en el porche de nuestra casa, con la foto de Elías en las manos. Y cuando los niños del pueblo pasan, les cuento historias. Les hablo del amor. De la guerra. De las decisiones. No para asustarlos, sino para que sepan que el silencio nunca debe ser más fuerte que la verdad. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer vieja, con arrugas profundas, con ojos cansados, pero vivos. Una mujer que no se dejó romper. Que eligió el amor. Que fue soldado, madre, esposa, maestra. Y sobreviviente. Y si pudiera decirle algo al mundo entero, sería esto: ama, incluso cuando te digan que no puedes. Perdona, incluso cuando el odio te consuma. Y nunca, jamás, te calles. Porque tu historia puede ser la chispa que encienda la esperanza de otro. Mi nombre es Carmen, y esta fue mi historia. Ahora, suscríbete a este canal, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el amor también salva, y deja tu like si esta historia tocó tu corazón. Porque juntos, mantenemos viva la llama de la verdad.